También hay que, a ver, no es cuestión de poner excusas, ¿no? Pero no hay que olvidar que prácticamente nuestros tres mejores jugadores de la temporada pasada, como tú dices, uno de ellos el MVP, que era Panko, Sergi Vidal y Jimmy Barón, pues ya no están en el equipo con nosotros, ¿no? Y sustituir a tres pilares tan importantes el año pasado, pues es difícil, ¿no? Está claro que hemos fichado otros jugadores y que tenemos una plantilla competitiva y buena esta temporada, pero sí que es cierto que hemos tenido que sustituir piezas muy importantes dentro de lo que es el equipo y el engranaje del equipo, ¿no? Y eso cuesta mucho tiempo que estos jugadores que están llamados a ser importantes y que el equipo en sí pues acabe de conformarse y de conjuntarse, ¿no? Yo creo que el equipo va a ir para arriba, tiene mimbres y tiene calidad para jugar mejor, pero hay que ser un poco pacientes, ¿no? Quizás hasta ahora estábamos pidiendo paciencia sabiendo que todavía queda mucho, ahora ya creo que es la hora de empezar a demostrar o dejar ver a la gente pues, lo que podemos llegar a jugar, ¿no? Hasta ahora hemos jugado buenos partidos completos, muy pocos, quizás el otro día un poco en Manresa, pero siempre el buen juego del equipo ha venido a pinceladas, 5 minutos, 6 minutos, luego teníamos otros 6, 8 minutos muy malos y eso nos condenaba en los partidos, ¿no? Quizás es hora de intentar ser más sólidos, más bloque que nunca y a partir de ahí que los jugadores llamados a ser importantes pues aporten también en el equipo, ¿no? El mensaje es claro, luego ponerlo en la cancha me imagino que es mucho más difícil, ¿no? El tema de la solidez durante los 40 minutos, que yo me imagino que es lo que todo entrenador está buscando de todo equipo. Como has dicho, en estos primeros partidos lo hemos visto en varias fases de los partidos, buenos momentos, bajonazos que permiten ponerse por encima al rival. No sé cuál es la solución para eso. Estamos hablando también de jugadores que tienen que ir haciéndose, Quintelbus y Becue, jugadores que están llamados a aportar mucho, pero a los que les falta, bueno, pues probablemente hacerse a todo, hacerse a lo que es el equipo, hacerse a los sistemas del entrenador, hacerse a la propia competición. Este es un trabajo que no se consigue de un día para otro. Algunos dirán, bueno, pero llevamos ya 6 jornadas de liga. Bueno, es un trabajo que reclama paciencia también. Sí, reclama paciencia, reclama muchas horas de entrenamiento, reclama jugar partidos. No hay que olvidar que Quintel, pues bueno, en pretemporada tuvo algún problema físico, jugó 2 partidos de pretemporada, o sea, prácticamente su adaptación al equipo está siendo casi ahora durante la liga, ¿no? que lo que fue en pretemporada, y Eken está sufriendo muchos problemas de faltas durante los partidos, ¿no? Le está costando adaptarse pues bueno, al arbitraje de esta liga y a la dureza con la que juegan los hombres interiores. Son 2 jugadores llamados a ser importantes y creo que es labor de todo el equipo, ¿no? Del entrenador y de todos los compañeros, sobre todo los que somos quizás un poco más veteranos, el intentar que, bueno, saber explotar sus características individuales dentro de lo que el equipo quiere jugar y de lo que, bueno, pues Sito quiere hacer con el equipo, ¿no? Ese es un poco el objetivo y en ese camino estamos, ¿no? De que sean capaces de aportar cosas dentro de sus características, pero dentro de lo que de la filosofía general que el equipo tiene para jugar, ¿no?